Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Nos ponemos de pie, invocamos a San José para que Él nos guíe ya en esta última conclusión de esta última charla, ¿no? Y lo hacemos con la oración que su Hijo nos enseñó para que nos ayude a caminar en este modelo que el Papa Francisco nos pone en este año santo de San José. Y comenzamos rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos a esta cuarta y última conferencia que estábamos realizando sobre San José y el Año Santo que el Papa Francisco nos ha puesto, el año Patris Cordis y con el corazón de Padre. Y verdaderamente que hemos hecho un itinerario interesante hasta estos días, que lo vamos a terminar con la culminación de la presentación de la carta del Papa Francisco, Patris Cordis. Esta se puede comprar, vale muy baratita, se puede sacar en internet, es decir, si alguno está interesado, pues después lo podemos hablar, ¿vale? Me parece que 3 euros, una cosa verdaderamente económica y es muy, muy rica. Y esto es lo que Fray Juanjo viene a traernos aquí. Ya os he hablado durante la semana quién es él, ¿no? Él es originario de un pueblo muy vecino nuestro, que es de Ronda, es decir, y él pues ahora mismo está como superior, lo voy a decir correctamente, como guardián, que la palabra de los superiores en el ámbito franciscano es guardián del convento, ¿no? Porque es un hermano más entre los hermanos, pero con la característica de guardar, ¿no? De cuidar. Está de superior, de guardián en el santuario de Regla, en la comunidad allí, ¿no? Que son 14 frailes que tienen allí, verdaderamente, pues una responsabilidad muy grande, ¿no? Él ha tenido un itinerario interesantísimo porque empezó en Jerez de la Frontera, cuando estaba allí el postulantado, en la calle Corredera, si no me equivoco, sí. La iglesia de San Francisco, pues pasaría después a Estepa a hacer el noviciado, después pasaría a Granada y después, pues bueno, pues habrá tenido diferentes destinos como religioso en su vida, ya 30 años me decía, como fraile, ¿no? Donde estudió teología y se preparó. Yo le tengo mucho cariño a él porque verdaderamente para nuestra diócesis la presencia de los franciscanos pues ha ido reduciendo, por desgracia. Antes estaban en Jerez, estaban en el puerto Santa María y ya por el tema de las vocaciones, pues ahora mismo tenemos una gran comunidad en un sitio para nosotros emblemático que es el santuario de Regla, uno de los centros marianos más importantes que podemos decir que tenemos en la provincia seguro y en Andalucía y en España también por lo que representa, ¿no? Pues él, con su larga experiencia, con sus estudios, con su contenido, pues nos va a dar esa perspectiva del Papa Francisco desde un franciscano, es decir, porque el nombre de Papa Francisco lo cogió por el fundador de su orden, ¿no? de San Francisco así. Yo encantado de darte las gracias 1000 veces porque estés aquí. Sé que has venido recientemente del capítulo provincial, donde se reúnen todos los frailes, es decir, con mucho trabajo, pero está aquí y él, bueno, durante este tiempo pues nos va a disertar. Pues muchas gracias. A ti, Juan Antonio, y a vosotros por estar aquí. ¿Puedo quitarme la mascarilla? Yo me retiro un poquito. Vale. Y estás aquí cómodamente. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, a los que estáis aquí presentes y a los que por las redes pues nos van a ver en este... Bueno, a partir de este momento. Deciros que es una alegría de venir a Arcos, porque venir a Arcos para mí supone como ir a mi pueblo. Estas cuestas, estas calles, estas iglesias, pues hacen que me sienta a gusto y me sienta en familia. El tema que me toca a mí es muy fácil porque es la carta que el Papa Francisco nos dirige en este año. Él la titula pues Patris Cordis, un corazón de padre, y nos va a dar unas pinceladas muy bonitas, muy fáciles, muy de andar por casa, de quién es San José. Yo voy a ir siguiendo
simplemente el escrito que ya Juan Antonio, vuestro párroco, os está diciendo. Yo la he pirateado de internet, soy así de pirata y de pecador, y la subrayé en su tiempo, la trabajé, se me perdió, la pirateé otra vez para leérmela y para estar aquí hoy con vosotros. Y voy a seguirla. Voy a poner unos cuantos acentos, voy a subrayar algunas cositas y voy a intentar no ser muy pesado. Si soy pesado, pues ustedes tosen así repetidamente y yo ya digo, Juan Antonio, hemos acabado, ¿verdad? Y entonces más vale salir así, pues un poquito más corto, pero por la puerta grande, ¿no? Bueno, os digo que me toca con mucho gusto, con sumo gusto, explicaros esta tarde la carta que Francisco, el Papa Francisco, escribe y dirige a toda la Iglesia Universal, el 8 de diciembre del 2020. Es el momento de la fiesta de la Inmaculada, como todos ustedes saben. Y es el momento de los 150 años de aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. El Papa Francisco es gran devoto de San José y tiene la certeza, lo mismo que todos los cristianos, que José ama a Jesús de una manera tremenda, lo mismo que la Virgen María, evidentemente, son los padres del Señor. José tiene un corazón de padre hacia Jesús, por eso esta carta pues la titula así, con corazón de padre. El Papa no se anda por la rama, porque ya sabéis que el Papa Francisco es un hombre puramente práctico y puramente mediático. Y él es el Papa de los signos. Y él, incluso escribiendo, quiere pues subrayar algunos signos. Él empieza desde la palabra de Dios. A ver, ¿dónde aparece San José en la palabra de Dios? Pues en dos de los evangelios, Mateo y Lucas. No es que tengan muchos rasgos, no es que se excedan hablando de San José, pero bueno, tienen algunas cosas. Yo voy a referirlas todas. Es un humilde carpintero o artesano, está desposado con María, es un hombre justo, que eso de justo se entiende como santo en nuestra cultura, está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y después de un largo y duro viaje a Nazaret, de Nazaret a Belén, pues vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, es decir, de la acepción del pueblo de Israel y el pueblo pagano de Jesús. Asume la paternidad de Jesús, le dio un nombre, que después volveremos sobre esto, porque dar un nombre no es... ¿Qué le pongo yo a mi niño? Pues le voy a poner José o Antonio como el abuelo. No. Para los judíos el nombre era un poquito más. Significaba adquirir la pertenencia. Bueno, ¿qué nos dicen los evangelios de San José? Poquito, pero vamos a hacer como los chicles o como el sueldo. Vamos a estirarlo para sacarle el mayor jugo posible. Si alguno tiene alguna pregunta, levanta su mano, yo paro y si lo sé, lo respondo, ¿vale? Y si no, me lo estudio y vengo otro día y os lo respondo. Bueno, pues los evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, más Mateo que Lucas, nos dicen que José aparece con Jesús y con María en el templo, porque era un rito que los judíos hacían cuando tenían un primogénito que era varón. Entonces tenemos ahí a María, a José y el niño en el templo. Allí en el templo les ocurre una cosa curiosa. La profecía de Simeón y Ana, la profetisa, también pues aparece. Es decir, este niño es un niño raro, entre comillas, porque la presencia de Dios está ahí. El primer momento, digamos, importante de la vida de José recogido en los evangelios. Después, para proteger a Jesús, ya tenemos ahí José protector, pues permaneció en Egipto como un extranjero, cuidando a su mujer y a su hijo. Más adelante vemos que de regreso a su tierra vivió de manera oculta en Nazaret, Nazaret de Galilea. No sale ningún profeta, no puede salir nada bueno. José se va de su tierra y vive en otra tierra en la cual pues no tiene mucha fama. Allí vivió gran parte de su vida, una vida oculta, ocultísima.
Otro punto es cuando José, María, con los habitantes de Nazaret, van al templo. Jesús tenía ya 12 años, que era la edad limítrofe de un niño para convertirse en un hombre, y Jesús se le pierde en el templo. José y María lo buscan, tanto es así que se tienen que volver de la caravana que ya iba de vuelta y se encuentran a Jesús allí con los doctores del templo. Todo esto está atestiguado por los evangelios. No digo las citas porque se nos va a hacer pues muy largo y muy pesado, pero todo lo que estoy diciendo hasta el momento está registrado en los evangelios, sobre todo en Mateo y Lucas. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ha tenido una experiencia más cercana que San José del niño Jesús, está claro, porque fue su padre adoptivo. Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica, como he dicho al principio. Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. También ahí hay un filón muy grande e importante de San José. Y es, pues, podríamos decir, un santo muy moderno, porque el tema del trabajo siempre está por revalorizar, y más hoy, ¿no? Hoy. San Juan Pablo II lo nombra como custodio del Redentor, hace también un escrito bastante importante. Y el pueblo, nosotros, lo invocamos como patrón de la buena muerte. A San José muchas veces recurrimos cuando una persona está enferma y cuando ya sabemos que lo mejor que le puede pasar a esa persona y al resto que están al lado es que el Señor se lo lleve. Y San José, como fiel custodio, también nos ayuda a morir bien. Al cumplirse, como decía antes, los 150 años que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declaraba como patrono de la Iglesia, el Papa Francisco, aprovechando que es el Papa y aprovechando que tiene una gran devoción a San José, pues nos comparte lo que siente su corazón acerca del santo. Este deseo pues se convierte también en una oportunidad, porque justamente cuando empieza el año santo josefino, resulta que empieza también la pandemia que estamos sufriendo. Y lejos de convertirse este acontecimiento en algo que marque el aniversario como un aguafiesta, todo lo contrario, nos hace todavía profundizar en la espiritualidad de la Sagrada Familia y de San José particularmente. Porque hemos sido un poquito todos José, nos hemos escondido en casa, no han sabido de nosotros nadie. Bueno, hoy día vivimos en el tiempo y en la sociedad mediática, donde todos, quiera que no, hemos hecho nuestros pinitos en videoconferencias y quiera que no, pues yo qué sé, hemos hablado mucho por WhatsApp y por audios y todas estas cosas, pero nos hemos escondido en casa y hemos tenido la experiencia de la familia en lo más crudo y en lo más duro. Y el Papa Francisco, que sabe esto, utiliza este año josefino y esta carta, por supuesto, como una oportunidad para que nosotros seamos capaces de ir creciendo en las raíces. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en nuestra sociedad todo es la apariencia, que los viejos se vistan como los jóvenes, que los jóvenes parezca que no tienen nunca pena, que los estudiantes no tengan que esforzarse, que los alimentos no nos engorden, que las circunstancias no nos depriman, que, bueno, todas estas cosas. Y el Papa, aprovechando la figura de San José en estos 150 años, dice, no nos equivoquemos. Las cosas que valen son las que posiblemente no se vean y las que crecen en el interior, como las raíces, ¿vale? Cuánta gente cada día demuestra paciencia, madre mía, esa es la virtud especial, ¿no?, de una familia y de un padre de familia, de un hombre que se pone a mirar a Dios cara a cara. La paciencia, la espera, el silencio, la esperanza de que todo en las manos de Dios puede y va a cambiar, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad.
cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando las rutinas y levantando mirada e impulsando nuestra vida, haciendo de ella una oración. Esto es lo que el Papa quiere con este año josefino. No quiere que hagamos procesiones con San José, no quiere que nos inventemos nuevas devociones, que ya las tenemos todas, sino que realmente utilicemos a este santo, y lo digo, utilicemos en el sentido más práctico y más leal de la palabra, que lo utilicemos para que nosotros nos convirtamos como Él de cara al Señor, está claro. Todos pueden encontrar en San José un hombre que pasa desapercibido. Ojo, que la sociedad nos dice todo lo contrario. Vosotros veis estos personajes que salen en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, que son unos donnadies y valoran, critican, juzgan, hacen normas de sí mismos y de su charla. Y San José nos enseña todo lo contrario, a pasar desapercibido. ¿Qué cosa? A un hombre que busca la presencia de Dios diaria, discreta y oculta, porque Dios no está donde hay mucho ruido. Vayamos a aquello del profeta Elías, ¿no? Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el viento fuerte, Dios estaba en aquella brisa. Y Dios se nos manifiesta a cada uno de nosotros no en las cosas grandes. Por eso este año santo no es un año grande, sino es un año que está pasando así, solapadamente por debajo, pero está creando unos frutos de conversión bastante grandes. San José se nos convierte en un gran intercesor, porque, fijaos, los santos en la Iglesia tiramos de ellos hacia nosotros. Los que somos cofrades, es que mi Cristo es mío, ¿no? Yo que soy franciscano, San Francisco para mí, ¿no? San José es el santo de toda la Iglesia, universal. Y todos, al tener devoción, esta devoción verdadera, no es la de rezarle los 7 Padres Nuestros, hacer los 7 domingos, que está muy bien hacerlo, pero además y junto con esa devoción, vivir la vida como la vivió Él, desde lo oculto, desde lo desapercibido, desde una manera discreta, de no hacer mucho ruido, donde el ruido pues hace ruido, pero no tiene fondo. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en la segunda línea tienen un protagonismo sin igual dentro del corazón de Cristo. Si acogiéramos de esta carta hoy esto, yo creo que nos iríamos a nuestra casa llenos. Lo voy a repetir, ¿no? San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en la segunda fila tienen un protagonismo sin igual en la historia de salvación dentro del corazón de Cristo. Bueno, pues a todos estos cristianos que somos nosotros, los que no salimos en la televisión, los que no somos conocidos en el mundo de las estrellas, a esto va dirigido esta carta. El Papa Francisco nos hace un resumen de San José en 7 puntos, que le pone 7 títulos. El primero es que San José es el Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Así entró en el servicio de toda la economía de la salvación. ¿Qué es lo que hizo de particular San José en su vida de seguimiento del Señor? Primero, que fue esposo de la Virgen. Segundo, que fue padre adoptivo del Señor. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio. Ya está. Servir, callar, estar desapercibido. Él sacrifica su propia vida, porque él era un hombre normal y corriente como todos nosotros, que él quería casarse con su mujer, hincharse de amarla, de tener muchos hijos, de hacer una familia muy grande, de trabajar, de ver sus nietos. Y San José ve que el Señor lo que le pide, además de ese servicio a María y a José,
hacer un sacrificio de su vida y decir, no, tú vas a ser célibe. Ahora explicaré un poquito lo que es ser célibe. Tú vas a hacer tu familia otra distinta. No vas a tener hijos carnales, vas a tener hijos espirituales. Entonces él sacrifica su voluntad, el proyecto personal de su vida y el proyecto familiar de su vida, para hacer la misión redentora que le propone el Señor, ser padre de adopción del Señor, y utilizar no su autoridad que le daba como esposo. Darse cuenta que en aquel tiempo el esposo no solamente podía pegar a la mujer, sino la podía matar por cosas que, porque se le quemara el potaje. La podía echar a la calle, la podría apedrear, ¿no? Cuanto más si le fuera infiel y demás. Bueno, pues San José utiliza esa autoridad legal para entregársela al Señor. Y cuando uno entrega su autoridad legal al Señor, se convierte en una persona de autoridad moral, porque su forma de proceder según Dios es justamente eso, según Dios, no según los hombres. Y se hace un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana en una donación total de sí mismo a Dios por medio de su mujer, de su hijo y de la humanidad entera. Es Padre amado San José porque es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo. Y muchos santos y santas lo tuvieron en una gran devoción. Nuestra Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, pues le tiene una gran devoción a San José. ¿Cuántas congregaciones de religiosas están bajo esta vocación de San José y bajo el patrocinio también? En todos los libros de oraciones se encuentra alguna de oración de San José, y la confianza del pueblo en San José se resume en la expresión de este es el Padre, ¿vale? Segunda cosa de San José, segundo apelativo que le pone el Papa, es Padre de ternura. La ternura es un don de Dios. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres, como nos dice el Evangelio. Lo enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para él como un padre que alza al niño hasta las mejillas y se inclina a él para darle de comer. Y Jesús vio esa ternura de Dios en la cara de San José. Jesús, el Dios hecho hombre, reconoció que Dios era su Padre viendo la cara de San José. Esto es una cosa muy fuerte, porque nosotros no podemos tener otra experiencia más que la que tenemos en nuestra vida concreta. No podemos reconocer a Dios como Padre si no lo vemos en nuestro Padre. Y Jesús ve que Dios es Padre porque se encuentra con la cara, con el rostro, con la vida, con las manos, con la expresión, con el servicio, con la donación de su Padre San José. Como un padre siente ternura por sus hijos, dice el Salmo 103, así el Señor siente ternura por los que le temen. Es Padre de ternura porque la historia de salvación se cumple creyendo contra toda esperanza y a través de las dificultades. Pobre de nosotros si las dificultades de la vida nos endurecen y nos hacen callos en el alma. Benditos nosotros si las dificultades de la vida nos van enterneciendo como Jesús, como María y como José. Debemos aprender a aceptar nuestras debilidades con ternura. Muchas veces queremos maquillarnos, queremos que no se nos vean nuestras penas, que no se nos vean pues nuestros fracasos, que no se nos vean nuestras debilidades. José no las engaña ni las tapa, sino que utiliza justamente esa debilidad para entregársela al Señor, y entregándosela se convierte en un Padre lleno de ternura, porque solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, como nos dice el Apocalipsis. Es Padre de ternura porque a través de la angustia de José pasa a la voluntad del Padre, porque él se da cuenta de que Dios quiere algo grande de él y solamente poniéndose en la voluntad de Dios es como puede hacerlo.
porque José nos enseña a tener fe en Dios, que incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. No hemos pasado miedo en el confinamiento, Dios mío, de mi vida. No hemos pasado miedo. No nos hemos visto frágiles. Hemos visto nuestra debilidad, nuestra posibilidad de la enfermedad. Hemos visto la muerte cara a cara. El Papa, en esta carta, lo que nos enseñaba y nos sigue enseñando es que ante nuestra debilidad, ante nuestro miedo, ante nuestro horror, nos podemos encontrar con el Señor, porque muchos santos lo hicieron, el mismo Jesús lo hizo, San José lo hizo. Él nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, San José lo pasó bastante mal, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Aquí me tienes, Señor. Aquí tienes mi vida, aquí tienes mi familia, aquí tienes mi futuro, aquí tienes mi trabajo, aquí tienes mi presente, aquí tienes mi fin de existir, mi fin. Porque ahora ya estamos un poquito aquí sacando pecho adelante, porque muchos de vosotros estáis vacunados, aquí el santo párroco y yo todavía no, somos medianamente jóvenes, así que todavía estamos. Pero de aquí para atrás hemos estado muy asustados, muy escondidos, Presentarle al Señor nuestros miedos, presentarle al Señor nuestros fracasos, nuestras incertidumbres. Decir, bueno, Señor, yo voy a morir. Si San José es el patrón de la buena muerte, seguro que todas estas cosas las pensó muchas veces, y las oró muchas veces, y las entregó al Señor muchas veces. Convertir nuestras debilidades en ternura, porque las debilidades en el Señor se nos convierten en una mirada más amplia. Dios le revela a José su voluntad mediante los sueños. Esto también es una cosa muy bonita. El Papa lo titula Padre de la Obediencia, porque San José obedece y él sabe las cosas que tiene que hacer, él particularmente, mediante sueños. Tiene 4 grandes sueños que voy a explicar pues así rápidamente. José estaba muy angustiado porque se da cuenta de que su mujer está embarazada y él no ha hecho nada. Y él sabe que su mujer es justa, pero claro, aquello no le cuadra. Si yo no he hecho nada y mi mujer está embarazada, aquí hay gato encerrado. Entonces, en el primer sueño, el ángel del Señor le ayuda a resolver esta crisis, esta duda de cómo María podía estar embarazada si él no había hecho nada. No temas, José. No temas en aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella va a dar a luz y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata, lo mismo que la de la Santísima Virgen María. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y con obediencia superó su drama y se unió nuevamente a María. La salvó, porque decía la ley que la tenía que apedrear, él y todos los hombres del pueblo, en la plaza, con piedras que no fueran ni muy grandes ni muy chicas, ¿vale? El segundo sueño de San José, cuando el ángel le ordenó a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El Señor ve el peligro y el Señor le dice a José que lo saque del país, ¿vale? Segundo sueño. José evidentemente no dudó, no dijo, esto es una pesadilla, esto hay que relativizarlo, según Freud, la psicología moderna, los sueños son deseos. No. Él como creyente que obedece al Señor, sin cuestionarlo, se acerca a las dificultades que podría encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Allí en Egipto, imaginaos, José esperó con confianza, no podía ser de otra manera, también con muchas dificultades, pasaría mucha hambre, él, su mujer, y esperemos que el niño no pasara, con mucha paciencia, esperaba el aviso de que el Señor le dijera, venga, vuelve a tu país, ¿vale? Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los intentaban matar,
al niño. Le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a la madre y que volviera a la tierra de Israel. Pero no volvió a su sitio, sino que volvió a Nazaret, ¿vale? El cuarto y último sueño que sepamos nosotros, según la palabra de Dios, los evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, este es el cuarto sueño, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, de donde Jesús toma el nombre. San Lucas, todo esto nos lo cuenta San Marcos, pero me gustaría pararme un poquito en lo que nos dice San Lucas. Se preocupó de resaltar cómo la Sagrada Familia, Jesús, José y María, particularmente María y José, eran los padres que hacían que Jesús observara toda la ley. Es decir, las prescripciones, los mandamientos, los ritos. Y por eso llevan al niño al templo, por eso lo circuncidan, por eso la purificación de María, por eso el niño es presentado como primogénito. En cada una de las circunstancias de su vida, José supo pronunciar su fiat, es decir, su hágase, como María en la Anunciación, en Getsemaní y en todos los momentos de su vida. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a obedecer. Esto es una cosa muy importante. Yo supongo que por las edades de muchos de ustedes serán abuelos. Y los abuelos, lo normal es que hagan que los niños sean caprichosos, porque le dan todo lo que piden los niños. Es normal, eso en la vida es así. Pero la función de los padres es distinta. Y todos los que son abuelos de aquí han sido antes padres y saben lo que estoy diciendo, porque a su hijo le han hecho obedecer. Es la cosa más sana que hay. Aprender y enseñar a obedecer, porque no somos tan fabulosos como que nos lo merecemos todo. Y la vida no nos va a dar en la mayoría de las cosas que nosotros deseemos. Yo que soy una fábrica de deseos, madre mía, si mis padres no me hubieran enseñado a obedecer. Por lo tanto, es muy sano. Y José, el padre adoptivo de Jesús, a Jesús, que era Dios hecho hombre en la tierra, le dijo muchas veces que no, y no pasó nada. Y María, la Santísima Virgen María, le dijo muchas veces a Jesús que no, y así lo educó, porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Lo dice la palabra de Dios también. Entonces esto es muy interesante, que bueno, me he separado un poquito de lo que dice el Papa, eso no lo dice el Papa, lo dice Fray Juanjo, pero creo que es interesante. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Por esto a los sacerdotes se nos llama padres, porque ejercemos el don de la paternidad desde este sentido amplio, pero no menos importante. Pasamos a otro punto. San José, padre de la acogida. José acogió a María sin ponerle condiciones previas. Hemos visto que tuvo su tentación primera, pero que el ángel en el sueño aquel pues le dijo, no, tú acoge a María. Y él la acoge sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. Vamos a decir con mucha fe. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. La ley dice que yo tengo que matar a mi mujer. Y yo sé que María es justa, es santa. ¿Qué es lo que hago? ¿Cumplo la ley? ¿Obedezco a lo que Dios me dice? A nosotros nos pasa esto muchas veces también. La ley nos dice una cosa y parece que el mandamiento del amor nos dice otra. ¿Qué es lo que hacemos? José optó por la acogida. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física está patente sobre las mujeres,
José también se convierte en patrón de la mujer que es violada, maltratada, ultrajada, manipulada, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito, ¿no? Porque muchas veces las mujeres pues van buscando referencias en mujeres para su propia para su propia liberación o para llegar a su propia igualdad, cosa que está muy bien. Pero también ir al corazón de José es un lugar bastante importante, porque José vivió esto, ¿no? Vivió cómo amar a la mujer, cómo vivir desde la libertad este don de Dios, cómo a pesar de lo que decía la ley, pues defenderla, quererla, comprenderla, vivir y compartir la vida. José se presenta como figura de varón respetuoso. Qué bonito este filón para los hombres que estáis aquí casados, ¿no? Hombre respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a estar iluminando su juicio. Qué bonito. Padre de la acogida, porque muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Pero acoger eso que nos regala la vida, entre muchas comillas, lo que nos aquello de regalo, ¿no? Acoger aquello, aunque nuestra primera reacción es a menudo la decepción y la rebelión, pues nos hace personas más grandes, personas más dispuestas a vivir no según nuestra autorreferencialidad, que es otro de los puntos que subraya mucho la sociedad actual, sino vivir desde la referencia del Señor en nuestra vida. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, si no nos reconciliamos con nosotros mismos, con todas aquellas historias que nos pasan, ¿cómo vamos a dar un paso adelante y fiarnos de Dios? José es padre de la acogida porque en su vida espiritual no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Yo no me entero de esto de nada. Yo no sé por qué me viene este problema, pero yo lo acojo. Yo no sé por qué la vida se me ha vuelto tan cuesta arriba, pero yo la acojo. Yo no sé por qué en este momento el Señor me pide, pues ya, que mi vida se acaba, pero yo la acojo y la acojo con alegría. Solo a partir de esta acogida nosotros podremos ser felices. Solo a partir de esta reconciliación con aquella crisis que la vida muchas veces no solo nos regala, sino que nos obliga, solamente desde ahí podremos intuir que Dios está hablando y tejiendo nuestra felicidad en nuestra propia vida, aunque aparentemente nuestra vida sea un fracaso. Tengo un cáncer y me dice el médico que voy a durar un mes. Y esto se lo entrego al Señor. Y soy feliz. Y me quedan 29 días de vida. Soy feliz. Tengo un hijo que es drogadicto. O tengo un hijo que no tiene trabajo. Y tiene 3 hijos. Y soy feliz. Porque Dios no me va a dejar desamparado. Acojo este problema como puerta de la salvación. Dios me va a dar a mí una ayuda para salir triunfante en este problema. Así vive la vida José y así la vive María. Por eso no tiene problema en coger a su niño y a su mujer, irse a Egipto y volver y cambiar de ciudad y ahora trabajar aquí, trabajar allá. Y pasarían hambre y necesidad y falta de alimento y de casa y de vestido y de todo. Pero el Señor nunca, jamás los dejó. No dice la palabra de Dios que se murieron de hambre ninguno de los 3, sino que fueron tremendamente felices porque se dieron a Dios. José no es un hombre que se resigna pasivamente. La acogida no es resignarse. Eso de una santa resignación, eso no existe en cristiano. Nosotros podemos acoger cristianamente lo que a mí me viene, pero yo no me resigno, porque el que se resigna dice, bueno, vale,
que esto me aplaste, aquí me espero, las veo venir, como decimos en Andalucía, las veo venir. No, no es verla venir, es que yo acojo este problema como una posibilidad que a mí la vida y el Señor me da para que yo me crezca en ella, para que yo responda, no desde la violencia, no desde la no aceptación, sino desde la capacidad de que Dios puede a mí decirme algo y puede acompañarme y puede estar conmigo. Es dejar que el Señor sea el protagonista de mi vida. ¿Veis que estas palabras, escritas por el Papa Francisco al principio de la pandemia, han sido totalmente proféticas? Porque hemos pasado todo por aquí. Porque digo que vamos sacando ya pecho. Pero hemos pasado unos meses muy difíciles. Hemos tenido un problema no solamente sanitario, sino, vamos a decir, político también. Y vamos a decir económico también. Y vamos a decir moral también. Hemos visto cómo nos hemos tenido que meter en las casas para demostrar que somos humanos, independientemente de todo lo que después haya sucedido. Pero esas familias que se asomaban a las 8 de la tarde a aplaudir y a sentir el calor del vecino. Arcos porque es un pueblo, pero en las capitales no se conoce la gente que vive en los mismos bloques. Y esto ha sido toda una oportunidad para conocerse, para saber que detrás del otro muro no existían personas que hacían ruido y que me molestaban, sino que eran personas. Y hemos aprendido los nombres de esas personas y las realidades de esas personas. Hemos sido familia, la humanidad entera. Bueno, solo el Señor puede darnos la fuerza de acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la historia, ¿vale? Bueno, voy a pasar al siguiente punto, que es padre, José, San José, padre de la valentía creativa. José fue un hombre valiente, pero fue valiente no repitiendo estructuras, sino creando nuevas estructuras. Esta valentía surge especialmente cuando encontramos dificultades, está claro. Cuando el hombre pasa hambre, los más mayores que recordarán algo de la guerra o escucharon historias muy cercanas de los suyos, cuando nosotros pasamos hambre, tenemos una creatividad tremenda. Porque es que el hambre es muy beneficiosa. Por eso la Iglesia mantiene lo del ayuno y la abstinencia, no es por tonterías. Porque sabemos que cuando ayunamos, todo nuestro interior se pone, pero muy despierto. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir los recursos que tenemos dentro de nosotros. Y San José, puesto a prueba una y otra vez, él saca su inteligencia, saca su santidad y saca los recursos que por naturaleza Dios le puso en él. Pero también los recursos que por la santidad el Señor puso en él. Y esto también es algo que nosotros podemos imitar. Tener una valentía creativa. Buscar qué me pide la vida y cómo reaccionar ante eso. Dios actúa a través de los eventos, de las personas. Y José era un hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Es que Dios pone en las manos de José, un pobre hombre, al Hijo de Dios, al Redentor y Salvador del mundo, para que lo eduque. Fijaos. Es que es una cosa que es muy gorda, ¿no? La buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y de la violencia de la gente grande, de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir el plan de salvación. Y lo hace por las personas que se dejan seducir por el Señor, que escuchan, que no son autorreferenciales, sino que son capaces de acoger la palabra en ellos, como María, y dar la luz con las obras, y si nos dejan, de vez en cuando también con la palabra. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda,
No significa que nos ha abandonado, no, Dios calla muchas veces, pero eso no significa que nos abandona, sino que confía en nosotros para que según nuestras capacidades la pongamos a trabajar y que seamos capaces de ser creativos. La Sagrada Familia se las tuvo que idear. Este es el Hijo de Dios y lo tenéis ahí en vuestra casa. María va a parirlo y María va a ser la madre y tú vas a ser el padre adoptivo. Pero Dios no le dijo nada más. Le va dando esos hitos por medio de los sueños a San José para librarlos del peligro. Pero ellos tuvieron que ponerse a trabajar, ellos tuvieron que sacar su casa adelante, ellos tuvieron que educar a su hijo en la fe y en las cosas del mundo. Ellos tuvieron que inventarse y reinventarse. Esto es una cosa muy bonita, también para nosotros. Bueno, al final de cada uno de los relatos en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado que tiene José en su casa y que José nos regala a nosotros en el seno de nuestra casa, que es la iglesia. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Y debemos preguntarnos en este punto si estamos protegiendo con toda nuestra fuerza pues la pertenencia nuestra de Jesús y María en nuestro corazón. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño Jesús con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, como nuestro único tesoro, y amar a su Madre bendita también como nuestro único tesoro. Yo que vivo en un santuario mariano, de vez en cuando le digo al Señor: ay Dios mío, que amo tanto a tu Madre que te olvido de vez en cuando, ¿no? Y siento en mi corazón que el Señor me dice: no, cuando se ama a la Madre se ama al Hijo, y cuando se ama al Hijo se ama a la Madre. ¿Por qué? Porque es la misma familia, estamos en la misma familia, ¿no? También nosotros pertenecemos a esa familia. Cuando estamos amando a María, estamos amando a Jesús. Y cuando estamos amando a Jesús, estamos amando a María. Y si lo hacemos al estilo de José, pues mejor que mejor, porque sabemos que por ese camino vamos bien. En cada una de estas realidades está siempre María y José. Y Jesús, por supuesto. Me quedan dos puntos. Uno, José, un hombre trabajador, un padre trabajador. El tema del trabajo, el fascinante tema del trabajo que nunca más hoy está pues con estas dificultades. San José lo reconocemos como un carpintero, como un artesano, ¿no? Podríamos decir, que trabajaba honestamente con sus manos para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría del trabajo. Seguro que José enseñó a Jesús a hacer su trabajo y a ganarse el pan con el trabajo propio. En esta época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y una reflexión, y el desempleo también, y las formas de trabajo tan pisoteadas, pues nosotros, San José nos invita a pensar en el trabajo, en el paro, en las circunstancias y en todo esto. El trabajo se convierte en la participación de la obra misma de la salvación. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos completando la obra de Dios creador. Somos también un poquito creadores, como Dios Padre es creador. Y además es una oportunidad para acelerar el advenimiento del reino de Dios. Y el trabajo nos convierte, o se convierte, en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino también para que la sociedad vaya creciendo. La persona que trabaja colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo. Y la crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos una llamada
a redescubrir el significado del trabajo como una mediación preciosa, interesante, también de alabanza a Dios. José, que para Jesús es la sombra del Padre Celeste, como escribió un autor en un libro que es precioso, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no solo se hace por traer un hijo al mundo, sino sobre todo por hacerse cargo de él, por educarlo, por acompañarlo, por escucharlo, por revalorizarlo, por ayudarlo a hacerse un hombre en el sentido amplio de la palabra. En nuestro tiempo, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, en nuestra familia, es muy importante el reconocer a José como una pieza clave dentro del cristianismo que nos enseña a ser personas, a ser creyentes, a ser padres, a ser discípulos, a ser raíces de este árbol, a ser, pues tantas y tantas cosas. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida. Esto de la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Que los jóvenes no se casan, sino que se casan ya adultos, bien adultos, y tienen hijos muy tarde, y no nada más que uno, y un hijo no lo educan los padres, sino que lo educan los abuelos y los educadores, los catequistas, el monitor del judo, los canguros y la guardería y hasta el aparcamiento de niños. José nos enseña otra cosa, nos enseña a no retenerlo para sí, pero a acompañarlo durante el lugar de la vida. Lo mismo que los sacerdotes tenemos una vocación y ministerio a escucharos a vosotros, pero muchas veces cuando venís a confesaros no venís a decir los pecados, que son nimias en la mayoría de las veces, sino en poner vuestra confianza en nosotros, en decir: Padre, es que necesito hablar. No me vas a solucionar el problema, pero yo necesito echarlo fuera. ¿Cuántos hijos también necesitan hablar a sus padres y no lo pueden hacer porque los padres no están ahí? No están ahí. Los abuelos por lo menos hacerlo, escuchar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Escuchémonos unos a otros, acompañémonos unos a otros, como José y como María lo hicieron con Jesús. Ahí está eso de San José castísimo. Pues no es tanto en mantener la castidad, el mantenerse célibe, física, mental, moral, espiritualmente al 100%, sino vivir la castidad como ese servicio de sacar mi corazón y ponerlo al servicio a los demás. No es una indicación meramente afectiva esto de ser castísimo, sino es una síntesis de una actitud que expresa que se da uno, que se da a los demás, ¿vale? Bueno, Juan Antonio, creo que he llegado casi a los 55 minutos, ¿no? Sí. Ya es hora de acabar, ¿verdad? Como tú ves. Pero me gustaría acabar con una oración de San José, no mía, sino también del Papa. Yo quitando 2 o 3 cosas, lo demás, la charla la ha dado el Papa. Pues si te parece bien, finalizo yo, como terminamos siempre, con la oración de tu oración y la bendición, dejamos la oración esta para el final. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La oración? No, ahora te indico yo a ti. Perfecto. Vale, le damos un aplauso al Padre. Obedezco. Gracias. Bueno, pues darle las gracias a Fray Juanjo una vez más por esta maravillosa conferencia donde ha explicado, yo lo he estado siguiendo aquí en el librito y verdaderamente ha sido magistral con la precisión y la síntesis tan maravillosa que nos ha hecho de la carta apostólica Patris Corde. Yo le recomiendo que la leáis,
El padre no ha hecho piratería al sacarla de internet porque se puede descargar gratuitamente del Vaticano, de la página web del Vaticano, ¿no? Que está disponible verdaderamente, ¿no? Cuando digo, vale, muy baratita, si alguien quiere alguna, pues que lo diga y se la podemos traer. Una cosa más para finalizar. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Quiere hacer una pregunta? Aprovechamos. Siempre he tenido una duda, no una duda, me pregunta siempre, siendo un hecho tan importante la huida a Egipto, ¿cómo no ha sido narrado por los demás evangelistas? Buena pregunta. Que siempre me lo preguntaba. Bueno, sabes que los dos únicos evangelistas que narran la infancia de Jesús son Mateo y Lucas. Particularmente esto solamente lo hace Mateo. ¿Por qué? Porque el hecho central que los evangelistas quieren hacer es la pasión, muerte y resurrección, ¿vale? Entonces, ahí está lo gordo. Ahora, porque todo nos gusta, todo nos interesa y todo está en relación de la pasión, muerte y resurrección, también Lucas y también sobre todo Mateo mete este hecho. No es porque no tenga importancia, sino porque hay otras cosas que son centrales. Muchas veces en la vida nos podemos perder en muchos detalles y los evangelistas van al centro. ¿Cuál es el centro? Que Jesús entrega su vida en la cruz para salvarnos y redimirnos. Punto pelota. Ahora, viviendo ese centro, pues ya en el caso de Lucas, como lo he explicado, bueno, lo ha explicado el Papa, ¿no? Hace un momento, porque quería reforzar que José y María educaban según la ley, ¿vale? Por eso mete los evangelios de la infancia. Y Mateo, porque quiere completar esto. Mirad, como dicen las abuelas de los pueblos, si a este niño se le veía venir, en Sanlúcar y en Ronda nos dicen a nosotros también, mira a Juan Antonio, si se le veía venir, que este acababa de curar, ¿no? Y a mí también, mira al Juanjo, se le veía venir, ¿no? Bueno, pues lo que hace San Mateo, entre muchas comillas, por supuesto, lo estoy diciendo así a nivel de calle, es decir, mira, este es Jesús, si se le veía venir, que era el Hijo de Dios, por eso ha padecido, ha muerto y ha resucitado, ¿vale? Esa es la razón. Pues bueno, pues mirad, antes de finalizar, bueno, antes de que se me olvide, que no se vaya a olvidar, porque si no, siempre la... Bueno, ahora os daremos una estampita de San José, para que la tengáis de recuerdo. Yo creo que tú la tienes, ¿no? Sí, pero bueno, está muy bien, como recuerdo. A ver, alguien que venga para que la reparta usted. Vale, si falta alguna más, pues me la puede decir. Bien, no, pero espérese, ahora al finalizar, ya reparto. Sí, quédese con ella ahora. Otra cosita más para finalizar. Recordaros todas las cosas que tenemos esta semana. A partir del jueves empezamos el triduo de la Divina Pastora, donde tendremos Eucaristía el jueves a las 7, el viernes a las 8:30, el sábado habrá un rosario bonito, bien preparado, que lo están preparando, con cantos y todo, también en honor de la Divina Pastora, y el domingo tendremos la misa solemne a las 7 de la tarde, que estará también la Virgen expuesta en exposición para que el domingo se pueda visitar. Eso es referente a Divina Pastora. Pero el sábado tenemos lo que es el Rosario de la Aurora de Nuestra Hermandad de la Soledad, que va a salir por las calles aquí de la feligresía a las 7:30 de la mañana. Es la primera virgencita que sale desde que estamos en pandemia. Es decir, la hermandad lo está preparando todo con mucho mimo, mucho cariño, tomando las medidas. La Virgen va a ir verdaderamente preciosa y rezaremos el rosario a las 7:30 de la mañana. Y después ellos el domingo tendrán también en la capilla del Sagrario expuesta a la Virgen Santísima como un bezamano, que no puede ser bezamano, pero extraordinario en función por
el 450 aniversario que están celebrando ellos este aniversario. Bueno, pues todo esto tenemos a partir del jueves aquí en la parroquia, donde os invito verdaderamente a participar y a que lo vivamos. Con esto daros muchas gracias a todos por esta asistencia que habéis tenido. Esto nos anima, me anima a seguir y preparando cosas para otros años que nos pueda valer como formación. Dar las gracias a Fray Juanjo por venir de Chipillona, que está una hora en coche, como el que dice, y a los 3 sacerdotes que han venido, a Fray Gil, dominico, a Padre Juan Jacinto y a don Jorge Manrique, párroco aquí de San Francisco, que también tuvo la oportunidad. Pues yo os doy las gracias a todos, no se me olvida nada, creo, y ahora, si quiere, terminamos con la oración de San José y con la bendición del Padre a esta parroquia de San Pedro y a su feligresía. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y si empezábamos con un Padre Nuestro, acabamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os doy la bendición de San Francisco. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. A cada una de las intercesiones respondéis diciendo amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Os mire benignamente y os conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Muchas gracias, ha sido un gusto enorme.